porque sí, Bueno, pelean en con este Pablo caso Iglesias y se cae. más claro porque vamos a hablar de alguien que ya ha sido citado varias veces, que es del tertuliano don Antonio Maestre. Jesús Maraña. Sí, hay un libro y quiero hacer hincapié sobre todo en la parte que tienen que ver los sindicatos. Los sindicatos han traicionado a la clase obrera con estas cuestiones y además son los máximos responsables de la situación precaria que vive la clase obrera en estos días. Hay un libro de la editorial Debate que sale publicado estos días que se llama Proletarios del Mundo, perdonadnos. Y esto es lo que tendrían que hacer las cúpulas sindicales, pedir perdón a la clase obrera porque no solo estas cuestiones hacen que quede en mal nombre en los sindicatos, que sí quedan en mal nombre, pero el problema de eso es que se pierde fe en lo importante que son los sindicatos para la clase obrera y eso sale en prejuicio de los trabajadores españoles. Jesús. Fíjate, un tema que está pendiente, tema Escobas, hablar de Miguel Lacambra. ¿Sabes quién es Miguel Lacambra? Pero no vamos a hablar en esta pieza. Solo te pregunto si sabes quién es. No caigo ahora mismo, a lo mejor sí le veo, recuerdo alguna escena. No lo busques ahora, no, pero ya lo tocaremos, porque se merece un tema aparte. Pues fíjate, eso es 2020, o sea, fíjate lo que tardaremos en llegar a ese año. Pero entremos en su ruptura con el líder político al que parecía que en su momento representaban las tertulias. Don Antonio Maestre era subdirector de un periódico digital llamado La Marea. La Marea fue uno de los el periódico creado por la Cooperativa de Trabajadores del Diario Impreso Público. Cuando el Diario Impreso quiebra, el señor Jaume Roures se queda con la marca y hace un periódico digital, pero los trabajadores crean una cooperativa que monta el periódico La Marea. Con lo cual ya partíamos de que La Marea y Público no se vería muy bien. Don Pablo Iglesias se lleva relativamente bien con el señor Roures, aunque sospecho que no está de acuerdo en cómo atajó el tema del periódico Público, pero no es el tema importante. Jaume Roures. Ojalá hubiera más gente de izquierdas que supiera hacer dinero como él. El caso es que de repente don Antonio Maestre empieza a ser un habitual en todas las tertulias. Aparece como tertuliano en La Sexta, con don Antonio García Ferreras, en La Sexta Noche, discutiendo con don Eduardo Inda todos los sábados. Que acusaste a Vox de ser cómplice en el asesinato de Laura Luelmo. Entonces yo pido a toda la gente de Vox, cuando vayan por la calle y se encuentren a este sujeto, que le recuerden que este sujeto les ha llamado cómplices de un asesinato. El programa de Ana Rosa Quintana por las mañanas en Telecinco, en Televisión Española durante un tiempo con el señor Fortes. Que está en la Moncloa. Sí, hace tiempo que se había instaurado una nueva correlación de fuerzas en el Parlamento y había muchos partidos que no asumían esa nueva correlación, ¿no? Me va a disculpar, yo no ataco a la televisión pública, es una televisión que también me pertenece como española. Esto yo lo denominaría un equilibrio de fuerzas. Si tienen al señor Antonio Mestre y otra serie de subvencionados alabando su gestión cuando claramente está poniendo de manifiesto la actuación que se está llevando a cabo desde Televisión Española. Para hacer acusaciones tan graves como la que usted acaba de realizar, hay que venir con los datos bien preparados. Ha dicho usted, por ejemplo, que Antonio Mestre hace una colaboración en Televisión Española. No es cierto. Ha dicho usted, por ejemplo, que Antonio Mestre hace una colaboración en Televisión Española. No es cierto. Y también en Telemadrid. Y se atribuye a que su presencia en estas tertulias es porque está cumpliendo lo que se llama la cuota Podemos. Hay una serie de tertulianos, se entiende que PP tiene tertulianos afines, como podría ser doña María Claver, que el PSOE tiene tertulianos afines, como don Fernando Garea, a lo mejor, que le pusieron de presidente de EFE, pues Podemos, para que tenga cuota, pues que esté, igual que está don Fernando Berlín, pues que esté don Antonio Maestre. El bienestar del resto. No, ahí no estoy Tiene que hacerlo para el derecho. El derecho. Una barricada, encapuchado. A mí no y empujar o golpear a la gente para que no pueda entrar a la casa. Bloquear la entrada a un centro público. Los piquetes no pueden e impedir el acceso público. Me parece formativos, no coercitivos. Sí, Antonio, pero las huelgas de toda la vida. Hombre, siempre ha habido muy diferente estar fuera que dentro de la universidad. Sí, que me parece muy bien. Las huelgas tienen que impedir, en la medida de lo posible, el normal funcionamiento de las cosas. Jamás en la vida voy a criticar los usos para conseguir unos objetivos. Es decir, que es que forma parte los piquetes, intentar perturbar el normal funcionamiento de las cosas. Eso, claro, eso es que forma parte de la huelga. Este es don Antonio Maestre, por si alguien no le ponía cara, aunque creo que los que sigan los medios le tendrán fichado. Y ya digo, esta persona durante un tiempo parecía que era el que representaba la cuota Podemos en las tertulias, aunque no fuera afiliado al partido. Sí, además, bueno, es una persona que ahora me comentarás cuándo ha sido, pero yo no recuerdo que haya tenido
bajones. Le recuerdo siempre de una forma bastante recurrente y a día de hoy le veo bastante fuerte. No sé si en qué medios ha perdido, evidentemente en Telemadrid creo que ya no está, pero creo que ahora mismo ya no está manteniendo lo que es, no sé si llamémoslo cuota a Podemos, pero está manteniendo al menos una posición ideológica y política y sigue estando, cosa que me sorprende un poco también porque es un perfil que tiende a chocar mucho, ¿eh? Quiero explicar, mejor dicho, que desde el sector de ese partido político te dirán que el señor Maestre se convirtió en un proscrito para ellos a partir de la guerra con el señor Ferreras, porque el señor Maestre sigue siendo uno de los tertulianos estrellas del programa Al Rojo Vivo, programa al que el señor Iglesias le puso la cruz a partir del verano del año 2022. Pero eso no sería del todo correcto, con las fechas en la mano y con la hemeroteca en la mano, porque esa guerra que declaró oficialmente el señor Iglesias a raíz de la filtración de unos audios, si no me equivoco, en 9 de julio de 2022. Y una dimensión mediática. Hace unos minutos acaban de publicar los audios de Antonio García Ferreras, el director de La Sexta y presentador del Rojo Vivo. Creo que es gravísima. Creo que Ferreras, si tuviera un mínimo de dignidad, no se debería sentar jamás en un plató de televisión frente a una cámara. Había empezado bastante antes de esa fecha. En abril de año 2022, hubo unas elecciones autonómicas donde no le fue demasiado bien a Unidas Podemos. Unidas Podemos ha perdido un parlamentario, solo tenía 2. Pablo Fernández se queda con solo un procurador. Estas elecciones también han supuesto un duro golpe para el resto de la izquierda. Sí, sin duda. Ha sido un resultado malo, sin paliativo. Y claro que hay que reflexionar mucho en torno a ello. A diferencia de las relaciones de pareja, ante un mal resultado electoral, sí está bien decir aquello de no eres tú, soy yo. Aunque no sé a quién se lo está explicando, porque los electores ya le han dicho deberíamos darnos un tiempo, en concreto 4 añitos. Acuérdate que también ha habido unas elecciones madrileñas en las que Podemos no le fue demasiado bien, unas elecciones autonómicas en Galicia donde no le fue demasiado bien, y en ese momento tuitea el señor Maestre: Unidas Podemos está amortizado como proyecto, ya no convence. Más le vale que ponga una alfombra roja a Yolanda Díaz porque es el único activo que puede salvarle. Febrero de 2022. Sí, quedan aún unos cuantos meses para que eso se conozca, siempre, ¿no? Me intento poner en la situación de cómo estaba Podemos entonces, pero Podemos ya estaba superado por Más País en cierto modo. Es que si pensamos en Madrid, Podemos, al menos en la alcaldía, nunca ha llegado a ser gran cosa. De hecho, Carmena no era Podemos en su momento, pero se tenía de alguna manera como si fuera un trozo de Podemos. Lo que pasa es que sale una especie de escisión de Podemos, que es los partidos Más País, Más Madrid, etcétera, y a mi juicio es que se lo van comiendo poco a poco, porque muestran una Podemos un poco más moderada, diría que una Podemos más 15M, que es una Podemos un poco más para todos, para más personas, no solo para unos pocos. Hay un artículo que publica él, fíjate, el 15 de febrero de 2022, que dice: melancolía de Podemos. Yolanda Díaz es la única tabla de salvación de un espacio progresista a la izquierda del PSOE que puede volver a ilusionar a votantes propios. Quienes fueron importantes para Podemos, a quienes hay que agradecer su esfuerzo y dedicación en el pasado, tienen que pensar en el colectivo y dejar el nuevo proyecto construirse con calma y sin sabotajes internos. Existe un riesgo cierto de quemar al mayor activo que tiene la izquierda para el próximo ciclo político desde el mismo lugar desde el que se la nombró sin permiso. Antonio Maestre, tú has escrito sobre lo que está pasando, lo que hemos visto que estaba pasando claramente este fin de semana. Llevas desde febrero contándolo. Sí, llevo contando desde febrero. ¿Te montaron una campaña en los estercoleros de las redes sociales? Bueno, pero eso se asume cuando se cuenta la verdad y no se interesa que a alguien, o no le interesa a alguien que se cuente, ¿no? Yo cuento lo que sabía por las fuentes que tenía y lo que me habían contado algunos
que lo han negado públicamente. Pero es decir, lo negaban públicamente, pero te lo confirmaban. Me lo habían contado privadamente y luego lo conté, pues como cuentan los periodistas. Las fuentes las tienen, informan y lo cuentan. Yolanda Díaz tiene el apoyo sindical. Todos los ministros anteriores tenían el favor de la patronal y no se entiende que desde la izquierda se criticara que una ministra de Trabajo progresista tenga el apoyo de las bases sindicales porque defienden los mismos intereses. Sumar no sabremos qué será ni si sobrevivirá a su propio intento de conformación. Habrá que seguir las pistas con atención para desencriptar quién quiere acabar con Yolanda Díaz. Pues lo que ha pasado, hay una cosa que se llama el efecto Glass Cliff, que es el acantilado de cristal, y es que las mujeres ocupan los puestos de representación cuando los proyectos están en decadencia y tienen que arreglar el caos que provocan ciertos hombres. Esto le pasó a Theresa May, le ha pasado a Arrimadas y le está pasando a Yolanda Díaz. También a Ione Belarra, que no sabemos muy bien qué opina de casi nada sin la tutela que tiene Pablo Iglesias. Yolanda Díaz lo que quiere es autonomía para crear su proyecto. Está huyendo de esa tutela que se ha querido crear y ella quiere crear autonomía. Ella no se ha metido nunca con nadie de Podemos, no se ha metido nunca en estas disputas internas. Hay una divergencia de proyectos porque Yolanda Díaz quiere tener autonomía para confluir con muchos proyectos y que Podemos sea parte de él, pero una parte dentro del proyecto. Lo que quiere Podemos es ser la parte preeminente dentro del proyecto, es decir, quiere ser el que controle ese proyecto. ¿Tú cómo piensas que se sintieron los militantes de Podemos cuando Yolanda aparece al lado de Mónica García y al lado de Mónica Oltra y no aparece ni Ione Belarra ni Irene Montero? Y Podemos disciplinadamente traga. Es como, hostias. ¿Y tú qué sentiste ahí? Pues no lo voy a decir, pero se lo puede imaginar todo el mundo que está aquí. Argumentos falsos para criticar a Yolanda. Cuando se hablaba de ese acto de Valencia, diciendo que pide respeto a Yolanda Díaz fue a un acto invitada por Compromís. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Que Yolanda Díaz tenga que pedir permiso a Pablo Iglesias para asistir a un acto? Yo creo que hay dos dinámicas claras en los grupos que están intentando presionar para conseguir mejores posiciones en las listas, ¿no? Hay quienes están buscando alianzas y hay quienes están buscando traidores. Y esas son las dinámicas que se están moviendo. Es decir, hay gente que intenta tejer con aquellos con esos partidos que tienen que confluir para poder generar una plataforma que tenga la capacidad de quedar tercera fuerza política, que eso es lo prioritario para poder ganar las elecciones. Si lo que quieres es bunkerizarte y conseguir un 10% o un 6, un 7 en la cuarta posición, no necesitas seducir, no necesitas ampliar, no necesitas buscar alianzas y lo único que te tienes que empeñar es en buscar traidores para que tú quedes como el único puro y referente que marca el paso de la izquierda. Pues es una estrategia que puede servirle a unos pocos para mantener su posición de relevancia pública, pero no va a servir a la mayoría popular que necesita de las medidas, de las políticas sociales, de las políticas públicas para mejorar la vida. Entonces, en esa dinámica inmersa estamos y veremos quién sale victorioso. Podrán salir beneficiados los que quieren mantener un puesto o podrán salir beneficiados la mayoría social que se beneficia de las políticas públicas. Que estoy muy de acuerdo, con esto, porque es verdad, porque Podemos como... Nos hemos cambiado de lado, espera, volvemos. Es curioso, algunos dirán, te querías poner en la izquierda, ha sido casualidad, es ya mi top que tengo con la colocación donde estamos cada uno. Ya digo, en este caso creo que está siendo muy premonitorio, pero está diciendo algo que creo que todos veíamos mucho, esa desvinculación de Pablo Iglesias con el partido, la sensación de que, o al menos es la sensación que a mí me dio, de que algunos consiguieron su posición, principalmente empezando por Pablo Iglesias, y empezaron a hacer política de otra manera. Es decir, cuando Pablo Iglesias se presenta por Madrid, digo, ¿pero qué pretendes? O sea, ¿qué es lo que estaba buscando? ¿Realmente se creía que iba a conseguir algo? Ya no es lo mismo, ya no es como cuando fue aquel Podemos que iba con la cara de Pablo Iglesias en el logo. No recuerdo si en esas elecciones también se plantó, pero ahora la clave del tema es que en el año 2022 estalla la guerra en Ucrania, el gobierno, como el resto de Occidente, apoya a Ucrania frente a Rusia como agresor. Doña Yolanda Díaz, que representa a Unidas Podemos en el gobierno, respeta la posición del gobierno, dicen un solo gobierno, una única voz, y si el gobierno ha dicho que hay que apoyar a Ucrania, nosotros no nos oponemos, pero Podemos, como partido político, rompe
ese discurso único y entiende que hay que diferenciarse y decir que ellos están en contra de que se mande ayuda militar a Ucrania, porque dicen que no tienen nada que hacer y, por tanto, que no tiene sentido ayudarles a una causa perdida. Que es un error porque no es eficaz. Llamar a la población civil contra un ejército profesional no va a cambiar la correlación de fuerza. Un cierto grupo dentro de la izquierda que no ha sabido adaptar los marcos previos a la invasión al momento tras la invasión. Es decir, tú puedes intentar ver cuáles son los problemas, los conflictos que pueden llevar a un tipo de escalada, pero todo eso queda derruido en el momento que Vladimir Putin decide invadir Ucrania, ¿no? En ese momento hay un país que es agredido, que es Ucrania, y todo lo demás, todas las apreciaciones previas que puedes tener, tus críticas a la OTAN, tus críticas a la política de la Unión Europea, tus críticas a la política imperialista de Estados Unidos, pues caen en el momento de que una agresión imperialista como es la de Rusia se produce. Y yo creo que haya ese paso, ¿no? No ha sabido darlo, no ha sabido verlo, porque hay gente que tiene problemas para medir los contextos. Entre lo que ocurrió antes de la caída del muro de Berlín, yo creo que son minoritarios. Existen, incluso han existido dentro de Izquierda Unida, cada vez son más minoritarios, pero han existido. Pero creo que eso no es lo que late en la decisión que pueda haber en Unidas Podemos. Es decir, no consideran que Putin representa lo que representaba la Unión Soviética. Simplemente tienen un problema para ver que ahora mismo no se trata de decir no a la guerra. Porque el no a la guerra implica... No, hay que decir no a la guerra, sí, a la guerra de Putin. Claro, pero no a la guerra como una proclama vacía implica pues no tener que ayudar a Ucrania. Ahora mismo lo que es necesario es cómo se ayuda a Ucrania. Pues estos días, y una imagen que se ve recurrente, viendo también la actitud que tiene cierta parte de la izquierda ante el conflicto, es aquella imagen de Limonov en la colina de Pale, cuando junto a Radovan Karadzic se ponían a jugar, a disparar en el sitio de Sarajevo. Me da... De verdad que lo estoy viendo con mucha angustia la situación de que en Kiev se pueda vivir una situación parecida como la que se vivió en Sarajevo, porque algunos estamos especialmente sensibilizados con lo que allí ocurrió, ¿no? Y me resulta verdaderamente doloroso ver a gente a la que aprecio no darse... Pero a donde yo quiero parar es que en ese momento escribe un artículo en un digital llamado Contexto, don Pablo Iglesias Turrión, que dice... critica eso, que el apoyo del PSOE y de doña Yolanda Díaz a la postura de Estados Unidos de apoyar a Ucrania, y dice, el artículo acaba diciendo: mañana a los africanos que huyen de sus guerras también se les llamará refugiados. Se va a ocupar de ello Borrell, está siendo irónico, y Margarita Robles. Y Ferreras hará un especial en el que no faltará Antonio Maestre. Escribe don Pablo Iglesias. Hasta ahí acaba la cita. No sé si tú percibes que hay mala uva en ello. Sí, yo creo que ya Pablo Iglesias ha identificado a Antonio Maestre. Vamos a ver la contestación. Agradezco a Pablo Iglesias que me tenga siempre tan presente. No pierde la ocasión de ir contra todos los que no le bailan el agua en su espectro. Estoy de acuerdo. De Yolanda Díaz a Garzón. Solo su posición es la aceptable en su espacio, pero ya lo advertimos. Es fácil cuestionar a Pablo Iglesias porque no es que se le hayan separado algunos, es que se le han separado muchos. Le quedaron de fieles de los antiguos míticos, le quedó Echenique, Montero y Monedero por ahí dando vueltas, pero poco más. No sé si Vescansa diría que no. ¿Vescansa? No. Vescansa se fue con Errejón, es cierto. Vescansa se fue con Errejón, es cierto. Respeto siempre tus opiniones y te leo con atención. Eres un referente para mucha gente y muchas veces estoy de acuerdo contigo. Pero me llama la atención que, siendo siempre tan mordaz criticando, tengas tan poca tolerancia a ser tú el objeto de la crítica. Un abrazo, compañero. Me gusta al final, lo de un abrazo, compañero. Es muy irónico esto, porque creo que Pablo Iglesias también tiene muy poca tolerancia a la crítica. ¿Dónde ves en mi mensaje que no lo tolere? Si te he agradecido la mención. La crítica, eso sí, no la he visto. Solo una mención vana con calzador. No me gusta decir esto, pero estoy muy de acuerdo con el señor Antonio Maestre. Tú sabes que no es santo de mi devoción, pero... La crítica es a lo que juzgo como una legitimación de Ferreras y a su indisimulada animadversión hacia Podemos. No fue así siempre, pero bueno. Creo que haces el papel de izquierdista útil a Ferreras.
pero quizá me equivoque y sea útil que estés. Yo también fui a ese tipo de programas en el pasado. Abrazo. También estoy de acuerdo con esto. Efectivamente le hace el papel de izquierdista útil a Ferreras. Efectivamente, es Me gusta que vuelva a acabar con abrazo, pero hay que insistir, en este momento todavía la opinión pública no conoce los audios que van a servir como excusa para lanzar la guerra a partir del 9 de julio del año 2022. Pero la guerra ya había empezado sutilmente porque la guerra se produce un año, más o menos en 2019, es cuando se produce la guerra, que es casualmente cuando el señor Roures rompe definitivamente con A3 Media. A ver qué dice. Maestre, descuida. Yo no hago mi trabajo para serte útil y lo hago donde me llaman y respetan. En todos los lugares en los que trabajo lo hago de manera honesta y por eso me echan cuando no les cuadra. Algunos no tenemos el papel de ex vicepresidente para ir eligiendo dónde trabajar. Yo no creo que Pablo Iglesias tampoco elija dónde trabajar. Me parece brutal esto. Me parece de palomitas el estar con esta conversación. ¿Y sabes lo que marca esto? Perdona que haga el inciso. Que estén haciendo esta discusión pública porque normalmente al tercer o cuarto tuit uno se calla y paran. Pero que sigan y sigan y sigan demuestra la vanidad y el ego que pueden tener estas dos personas. Y es que tengo que quedar por encima sí o sí. Seguimos. Lo que nos define a los que tenemos un papel público son nuestros enemigos, no nuestras opiniones sobre nosotros mismos. Tú tienes enemigos que te honran, pero creo que a veces te pasas de agresivo y de arrogante. A veces yo también. Disculpa la crítica y no te enfades. Abrazo. Me gusta que siempre haga con abrazo, ¿eh? Tiene claro, le gusta abrazar al hombre. Igual, me sorprende que sigan. Igual alguno se cree que la posición en el conflicto de Pablo Iglesias con Ucrania tiene que ver con algo diferente a desgastar a Yolanda Díaz. Por eso los comunes e Izquierda Unida están con Yolanda Díaz. Cuando todo explote, porque explotará, lo recordaremos. Ojo que aquí don Antonio Maestre está diciendo que la postura de Podemos de oponerse a la oposición del gobierno único de PSOE / Unidas Podemos, de apoyar internacionalmente a Ucrania como país agredido, no es porque el señor Iglesias o quienes oficialmente son los dirigentes de ese partido, la señora Belarra y la señora Montero, estén a favor de una postura de no ayudar a Ucrania o de no ayudar a ayuda militar a Ucrania, sino únicamente para desgastar a doña Yolanda Díaz, lo que está diciendo aquí. Esa discrepancia que tenéis, la estáis manteniendo porque queréis poner palos en las ruedas a doña Yolanda Díaz, que se supone que es nuestra candidata futura a la presidencia del gobierno. Pero entonces, ¿esto va de primarias, va de censos o va de a ver quién mantiene el poder? Obviamente la disputa de Podemos es por mantener el poder, única y exclusivamente, porque no hay ninguna diferencia en el proyecto de país, ni en las ideas, ni en los proyectos políticos. Lo único que buscan es mantener el poder y mantener los recursos que eso conlleva. Es la única apreciación que existe aquí y que siempre ha existido, el mantenimiento del poder por parte de una cúpula que ve que lo está perdiendo. Perdón, pero esto es 5 de marzo. ¿Podrías, si no te importa, subir de dónde venimos? No, es que no venimos de abril, por saber... No, vale, es marzo, vale. No, me sorprende que todos podemos tener un calentón en Twitter. Yo el primero, respeto y admiro tu trabajo. Muchas veces has demostrado valor y te han atacado por ello. No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero creo que disculpándote demostrarías más que enfadándote. Abrazo. Es que la firma abrazo es una seña de identidad, ¿eh? Cuando quieras, Pablo Iglesias, hablamos en tu base de la campaña interna de acoso y derribo que estás montando contra Yolanda Díaz y que está escandalizando hasta miembros de Unidas Podemos, solo porque pierdes el control del partido. A ver cómo cuentas a los votantes de izquierdas que Yolanda Díaz estuvo a punto de abandonar por tus maniobras aparateras y dejar a la izquierda sin su principal activo. Venga, cuenta la verdad. Digamos que... Ay, perdona, te lo he quitado esto. ¿Ibas a volver a colgar imagen? Es muy curioso esto. Pablo Iglesias, matízame temporalmente porque quiero recordar, ¿ya ha perdido las elecciones de Madrid y por lo tanto se ha retirado ya de la política? Sí. 2021 es todo eso. Da la sensación un poco de que Pablo Iglesias ya no tiene ese poder. El poder que tiene Pablo Iglesias, fíjate además, cuando le habla de los medios, es muy
es muy paradójico todo porque le dice, yo también participé en esos programas, pero ahora es como estoy por encima de todo eso. Yo ya no tengo que humillarme y participar en La Sexta y todo eso. Hombre, claro, porque ya no estás en el punto en el que estás, has montado tu canal Red o lo que sea, y creo que estás en otra... Si te digo la verdad, yo creo que no nos lo va a contar, pero me sorprendería que el proyecto de La Base y el proyecto de Canal Red no se intentaran hacer en La Sexta. No lo reconocerá nunca, pero me pregunto, ¿hubo quizá algún contacto diciendo, oye, ¿os interesaría un programa que yo pudiera conducir o que yo pudiera hacer tal? No. Y dice, ¿y usted cómo piensa eso? Lo que yo sí puedo decir es que me consta que antes de Podemos ya hubo una oferta para hacer una especie de tuerca en La Sexta y no fue atendida. Creo que tiene razón en el sentido de que cuando Pablo Iglesias se va y pone a Ione Belarra en su lugar, Ione Belarra jamás es Pablo Iglesias. Ione Belarra jamás cubre el vacío de Pablo Iglesias. Y cuando Pablo Iglesias se va, se siente... Me sorprende que muchas personas muy fieles a Podemos sigan apoyando lo que es a Iglesias, Belarra, Montero. Pero la realidad es que cuando se va Pablo Iglesias yo tengo una sensación. Y es la sensación del hombre que quiso acabar con la casta, del hombre que quiso... Escucha, opino que Podemos fue muy necesario para que el Partido Socialista se pusiera las pilas, ¿eh? Y que creo que partidos como Podemos, diré Vox, diré Ciudadanos, han contribuido mucho a que los PP y PSOE, los partidos del bipartidismo, no se relajen. De verdad que lo opino, ¿eh? Hablaremos algún día sobre este tema. Pero, y concluyo, lo que quiero decir simplemente es que Pablo Iglesias, cuando él se va, la sensación es que llegó a lo más alto, consiguió la vicepresidencia, hizo muchas cosas que consiguió que el PSOE propusiera medidas que venían apoyadas por Podemos, de acuerdo, pero cuando él se cansa, que es demasiado pronto, se va a montar su canal Red. Al final, la sensación que yo creo que mucha población tuvo es, este tío nos ha dejado. ¿Quién no estuvo? La cúpula de Podemos. Y no estuvo porque no quisieron estar, porque quieren un trato preferente por encima del que tienen el resto de formaciones, que tienen incluso más poder que ellos. Las primarias, para de verdad usarlas como un elemento que haya que poner sobre la mesa como elemento diferenciador, también habría que haber evitado pasar por encima de toda la democracia interna de los procesos democráticos del partido y haber anunciado en un vídeo en contra de la voluntad de Yolanda Díaz, como hizo Pablo Iglesias, para nombrarla como su sucesora. Nos ha dejado y deja a Ione Belarra que dice, es tan buena como yo. Yo creo que mucha gente se sintió traicionada. Y al final, pues bueno, lo que deja, a fin de cuentas... Pero Antonio Maestre no parece que le esté criticando que se vaya, sino que se fuera sin irse del todo. Lo que está queriendo decir es que está intentando mantener una especie de control del partido. Claro, porque, y lo están diciendo por aquí en comentarios, Ione Belarra parece que actúa a las órdenes de Pablo Iglesias. Estoy de acuerdo, es que la sensación que yo tuve es que Pablo Iglesias nunca se fue, que se quedó de alguna manera, no sé si como titiritero o algo así, pero es como que dirigía al partido en la sombra. Claro, esta exigencia de una negociación bilateral, es decir, una coalición Podemos Sumar, no es asumida por el resto de formaciones de partidos. Es decir, no se va a aceptar. La negociación tiene que ser multilateral o no va a ser. Y esto es algo que todo el mundo tiene que ser consciente, porque además hay una cosa que ninguno de los actores dice y que hay que decir. Porque ya que no lo dicen ninguno, pues hay que decir lo que se sabe y lo que defienden. Ahora mismo, la unidad de la izquierda es una demanda social. Es algo que quiere el electorado de izquierdas. Es algo que pide la gente en la calle. Pero ni Podemos quiere ir juntos, ni los restos de partidos quieren que Podemos vaya junto a ellos. Podemos dice que quiere que vayan juntos. No es verdad. Ni Podemos quiere ir en Sumar. ¿Lo dicen? Sí, lo dicen. Y también dicen el resto de partidos que es necesaria la unidad. Con Podemos no es verdad. No lo quieren. Otra cosa es que lo tengan que aceptar porque esos partidos una no demanda. porque consideran que Podemos resta más que suma. Espera. El caso es que, como sabes, en la fecha clave de la ruptura del señor Iglesias con La Sexta, aunque se había producido ya, insisto, en 2019, cuando se escenifica de cara al público, es 2022, cuando ocurre el tema de los audios, esto no le atacó en ese momento. En 2016 entró ahí, respondió, es mentira. Cuando nos enteramos que está enfadísimo con La Sexta porque considera que ellos han liderado una campaña contra Podemos.
Pero la clave es que le pregunta al señor don Antonio Maestre por qué no ha atacado a don Antonio García Ferreras en ese artículo al que estoy haciendo referencia, y dice lo siguiente. Me ha dicho que la información que tengo, y no puedo ir más allá de la información que tengo. Es decir, sí, y lo he dicho al principio, cuando tienes información, las opiniones siempre son. Bueno, pero tú eres muy contundente en algunas opiniones, Antonio. Sí. Y a veces, vamos. Pero obviamente. Sentencias. Obviamente. Es decir, es que yo no sé en qué mundo vivimos. Que las posiciones tienen que ser más matizadas cuando hablas de una empresa en la que trabajas. Bienvenidos al mundo capitalista. Esta es la evolución de Podemos, la evolución de Podemos, la adaptación al sistema capitalista, el dejar de ser negacionistas del capitalismo para decir, bueno, tenemos que entrar en esto, y Antonio Maestre lo ha aprendido muy bien. Le puede dar mucha rabia a algunos y con razón, y con razón, pero esta es la realidad. Escucha, Pablo Iglesias también se adaptó mucho al sistema capitalista, mejor que muchos otros, Entonces... Pero compras el argumento de si hago un artículo denunciando los ataques que ha recibido Podemos en los medios, no voy a incluir a La Sexta y a Antonio García Ferreras porque es la empresa donde yo trabajo. Es algo de lo que hemos hablado muchísimo en muchas piezas que hemos hecho. Claro que lo entiendo, es tu trabajo, Evidentemente, tú puedes cuestionar ciertos temas, y a lo mejor lo que tienes que hacer en esos casos es no mencionarlo. ¿Te pueden llamar hipócrita? Sí, desde luego que pueden hacerlo, pero creo que para mí, bajo mi punto de vista, lo que hay que hacer en esos casos es no mencionarlo. No te metas en temas en los que en tu casa también te pueden sacar de debajo del felpudo exactamente lo mismo. No seas crítico con cosas que están haciendo tus jefes, porque te lo pueden echar en cara. No digas nada y nadie te podrá echar nada en cara sobre eso. No tienes por qué hablar sobre ese tema. No tienen por qué hacerlo. Pues a ver qué te parece lo que dijo don Pablo Iglesias al día siguiente. Y sirve como engranaje de ese mecanismo de cloacas, se llama poder mediático. Y los soldados de ese poder mediático tienen carné de periodista, y algunos están asociados en la OPM y otros no. Ya está bien de presentar a la sacrosanta profesión como si fueran poco menos que inmigrantes ilegales trabajando en un andamio de precariedad. Es indignante lo que se ha hecho en este país en nombre del periodismo. El corporativismo que ha reinado incluso entre periodistas de izquierdas, tratando de salvarle el culo a Ferreras después de que salieron en esos audios, es indignante. Una maldita vergüenza. Que alguien se atreva a decir, después de dar lecciones de moralidad cada día que aparece en la televisión, que él no puede hablar mal de Ferreras porque Ferreras es quien le ingresa 3.000 euros todos los meses en su cuenta corriente, a ejercer el periodismo en su vida. Alguien que se presenta a sí mismo como un referente de la izquierda y aparece en las televisiones diciendo a la izquierda lo que está bien y lo que está mal, pero reconociendo que él no puede criticar a Ferreras porque es su jefe, no debería ejercer el periodismo. Date cuenta de una cosa, este momento top que vemos de Pablo Iglesias está teniendo lugar en un momento en el que Pablo Iglesias ya no sale a hacer footing con Ana Rosa o sale con el pelo suelto en su casa mostrando el piso. No me canses mucho, que tengo que hacer el Vamos programa, suave, pero tenemos mañana. que estar entrenados, que nos esperan Yo te unos sigo. meses a ti y a mí. Venga, vamos. ¿Tú Vamos cuánto suavecito. corres? Yo media horita y muy suave. ¿Vas Casi solo? siempre voy solo aislado con los cascos. Escucho mucho rap. Gente, Esto no lo ha visto nadie. Con el pelo suelto. Esto lo ha visto nadie. Y, Eres una privilegiada. Me lo dejo suelto. pedazo de Un melena. poco. Pablo Iglesias ya no sale en Al Rojo Vivo hablando con Esperanza Aguirre. Pablo Iglesias ya no sale Al Rojo Vivo, no, perdón, como en La Sexta Noche, quería decir. Esta noche. Pablo Iglesias ya no sale en Al Rojo Vivo. Gracias por estar en directo, nos vemos aquí y nos vemos también en alguna comida de esas clandestinas secretas. Será un placer como siempre y la próxima pago yo, Antonio. No, eso no. Siempre pago yo. Pablo Iglesias ya no sale en tertulias de cadenas locales. Él ya tiene su medio de comunicación. Pero él ya no está en la televisión. Él ya ha roto con todo eso. O ha roto o le han roto. Porque él también es consciente que desde el momento en el que Podemos ha perdido fuerza frente a Sumar / Más País, él ha perdido fuerza también. Él ha perdido fuerza. Y como él pierde... En cambio, ¿por qué Maestre se mantiene? Porque Maestre se arrima a la ola de Sumar, de Yolanda Díaz. Maestre está ahí porque Yolanda Díaz, porque Sumar está ahí. Pablo Iglesias deja de estar por varios motivos, pero digamos que pierde interés
como defensor de la fuerza política que ya no está. Hemos pasado de los tuits acabando con abrazos maestre a maestre no debería seguir ejerciendo el periodismo, que es una afirmación categórica. Es que me parece que es una calentada propia de alguien que, te digo, que está con mucha rabia por haber perdido su parte del pastel. Y se ha dado cuenta que alguien como Maestre sí la tiene. Pablo Iglesias es muy crítico con Maestre porque tiene la sensación de que ha conseguido esa parte del pastel traicionando. Yo creo que Pablo Iglesias también traicionó. Pablo Iglesias también traicionó unos principios con los que vino antes de que se fundara Podemos. Pablo Iglesias traicionó los principios con los que apareció Podemos el 15M. Pablo Iglesias también ha evolucionado. Yo que creo que... Que no ha evolucionado tanto como otros. O involucionado, llámalo X, pero se ha desarrollado. En este tipo de batallas sabes que no hay santos ni demonios, pero compremos su teoría. Don Antonio Maestre reconoce que no se mete con sus jefes. Porque dice que... Don Pablo Iglesias dice que quien dice eso no merece ejercer el periodismo. Aparece en la televisión que él no puede hablar mal de Ferreras porque Ferreras es quien le ingresa 3.000 euros todos los meses en su cuenta corriente, no debería volver a ejercer el periodismo en su vida. Con el comisario Villarejo, yo miré con mucha atención si el señor Iglesias iba a tuitear algo de esto. Y a poner qué vergüenza, qué decepción. Jaume, tú también. No tuiteo nada sobre ese tema. Te pongo otro ejemplo. Aquí hablamos de cuando se canceló un programa de TV3 por una broma que hicieron comparando el PSC con un partido nazi. ¿Lo recuerdas? Sí, totalmente. Yo miré con mucha atención si don Pablo Iglesias iba a tuitear algo sobre eso. Es qué vergüenza la censura en TV3 contra un humorista solo porque se mete con el PSC. Porque es tertuliano en TV3. No tuiteó nada. Entonces dices, a ver si lo entiendo. Si eso mismo hubiera pasado, eso de que hacer dimitir o prescindir de un humorista en una sección y de un presentador de todo un programa por una broma contra el PSC, o un insulto, si quieres, contra el PSC, como lo quieras llamar, lo llega a hacer A3 Media o Mediaset, el programa de Ana Rosa o el programa de Ferreras, y hubiera dicho, ¿ves? Demuestra la mafia mediática, tal. Amigo, pero la mafia mediática, por lo visto, excluye todo lo que tenga que ver con Roures, con TV3 y con Euskal Telebista, es decir, con los medios en los que él colabora. Por tanto, no sé si tiene mucha coherencia para criticar a don Antonio Maestre por no criticar a la cadena de la que él trabaja, si él no critica a aquellos medios en los que está en su órbita y si quedan excluidos de las críticas TV3, Euskal Telebista o el señor Roures, pues hombre, pues cada cual tiene sus tabús, según parece. Por desgracia. También hay que decir que, por ser justos, que tampoco le ha salido gratis esto al otro bando. Es verdad que don Antonio Maestre sigue siendo tertuliano en La Sexta, pero tuvo que dimitir como subdirector de La Marea, según él, para que La Marea, que es un medio que se financia en gran medida por lo que pagan los que lo siguen, según La Marea, o por lo menos según algunos en La Marea, porque desde la base están haciendo campaña contra él. Y que entonces, pues para esa campaña dice, si el problema soy yo, me voy. Y dice que por eso dimitió como subdirector de La Marea. ¿Puede ser verdad? Ahora bien, yo me pregunto, si era para salvar La Marea, ¿no hubiera sido más lógico que dimitieras como comentarista de La Sexta, que es lo que están usando para atacarte? Quizá es que no es el mismo nivel de popularidad salir en La Sexta que escribir en La Marea, pero la versión que él dio de... Es que creo que tu ironía habitual, pero está claro, evidentemente. Se va a quedar donde puede estar más arriba y con todos los respetos del mundo. Pero La Marea llega a un público mucho más minoritario. Entonces a él lo que le interesa es estar en la cresta de la ola. Y la cresta de la ola ahora mismo para él es todo lo que sea Yolanda Díaz, Sumar, etcétera, etcétera. Todos estamos sujetos a responsabilidades y limitaciones, dentro de las que tengo he decidido dejar de ser subdirector de lamarea.com y no coincidir en un plató con Eduardo Inda. Todos han aceptado mi decisión y se lo agradezco. Esto me parece muy curioso. Lo de La Marea lo entiendo y al final creo que él se quita un lastre brutal de encima. ¿Pero no estar con Eduardo Inda? No es muy complicado porque te informo que después de esto, don Eduardo Inda no ha vuelto a pisar el plató de La Sexta. Ya un año antes de esto le habían sacado de Al Rojo Vivo y justo después de esto
suprimieron La Sexta Noche, con lo cual dejó de salir Eduardo Inda. Ahora, si quiere hablar de política, solo tiene la mañana de la Menada Crítica. O sea, pero La Sexta sigue hablando, sigue en El Chiringuito al menos. Que sí, de deporte sí. Yo lo que no puedo hablar es de política. Bueno, vale, pero te pregunto, ¿cuál crees que es el motivo por el que Antonio Maestre rehúsa estar en un plató con Eduardo Inda? Porque podrían coincidir en la mirada crítica, ¿no? Bueno, no, claro, que el límite de Telecinco es cierto. No. Eso es a mí me parece que es una chorrada lo que dice ahí, porque sabe que no se va a producir. Está intentando quedar bien, como sabe que en ese momento, si hay alguien odiado para el mundo izquierda, es Eduardo Inda. Es decir, sigo en La Sexta, pero en vez de decir, me voy de La Marea, pero sigo en La Sexta, dice, me voy de La Marea y en La Sexta no coincidiré con el mal. Que no va a coincidir. ¿No crees que es una manera de intentar reconciliarse con los suyos diciendo, oye, y me niego a debatir dentro de intentar... me niego a debatir con el que intentó... Su cuello es, en este momento, trabajar en La Sexta es ser fascista. Entonces él va a seguir en La Sexta. Entonces dice, bueno, pues ya está, pero les he hecho prometer que no volverá a sentarme en el mismo plató que don Eduardo Inda. Está intentando frenar esa campaña. Ya. Pero desde entonces es un ser odiado por... Podemos ha sido un partido muy importante que ha cambiado muchas cosas en este país. Es una lástima la deriva que ha tomado la dirección ahora, pero Bustinduy representa todo lo que quería hacer Podemos y sigue siendo lo mismo. Otra cosa es que Podemos está ahora mismo en otra cosa. Y Pablo Bustinduy, yo creo que todo aquel que se ilusionó con Podemos cuando apareció tiene que estar contento con la llegada de Pablo Bustinduy como ministro. Yo creo que eso es indudable e innegable.